Bueno, Vanes, vamos a dar inicio. Vamos a continuar viendo lo que es el tema de economía. Así que vamos a ver ahora el concepto de costos. Vamos a ver lo que son costos fijos, costos variables. Eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. Bien. Los costos. La producción es la transformación de una materia prima y unos insumos de aplicación de mano de obra, apoyada por las herramientas, equipos y maquinaria adecuada. Ese es el concepto de producción. ¿Sí? Producción es transformar de una materia prima. La empresa está destinada a la generación de ingresos y utilidades como resultados de la venta de sus productos y servicios. En el tema de contabilidad sabemos que lo que vienen siendo las ventas, nosotros debemos descontarle el costo de la venta, ¿verdad? El costo de producir. La utilidad debemos restarle el gasto. La utilidad de operaciones debemos restarle el gasto financiero. La utilidad antes de impuestos debemos restarle obviamente el impuesto. La utilidad neta eh, debemos hacer la resta de los dividendos. La utilidad se mide como la diferencia entre los ingresos generados en las ventas de sus productos o servicios y en los egresos demandados en su producción. ¿Sí? Aquí se puede ver lo que viene siendo la utilidad, ¿vean? Todos esos conceptos son importantes porque son temas de exámenes. Utilidad, diferencia entre ingresos generados e ingresos demandados. Para tener éxito en un medio cada vez más competitivo, es necesario disponer de un cálculo y una explicación precisa de nuestros costos de producción. Se entiende por costo a la valoración económica de la totalidad de los recursos satisfactorios o dejados de percibir para la obtención de un fin productivo. Otro concepto más, valor económica de la totalidad de los recursos sacrificados. Bien, en la anterior definición se puede reconocer tres conceptos: valoración económica, recurso satisfacción y fin productivo. La valoración económica es lo siguiente. El concepto de valoración económica hace referencia al valor monetario. ¿Cierto? Valor monetario, diciendo la valoración económica, contable o de mercado, de todos y cada uno de los recursos y valores que se consumen en el desarrollo de un fin productivo, aunque no constituyen una erogación de dinero. Por ejemplo, el pago de la mano de obra y los insumos y materiales aplicados para el desarrollo de un producto o servicio, y en los cuales se produce efectivamente una erogación de dinero, ¿sí? Por ejemplo, de valoración económica. Existen recursos que se sumen en el desarrollo de los trabajos y que no necesariamente constituyen erogaciones de dinero. En este caso, esos recursos se deben valorar para ser considerados como costo de desarrollo de un proyecto. La contabilidad general trabaja con valores monetarios y no considera los elementos o bienes de la empresa en su expresión física. Para la im- implantación de un sistema contable típico, todos los bienes de la empresa, como sus activos y sus inventarios, es decir, maquinaria, equipos, terrenos, edificaciones, muebles y equipos, etcétera, deben ser reducidos a su valor monetario. Y es por eso que nosotros, cuando tenemos nuestro patrimonio, sabemos que el patrimonio también considera lo que dice una maquinaria, equipo, terreno, porque se considera este valor, miren, el valor monetario de cada uno de los equipos. La contabilidad de costos
Considera además del valor monetario la dimensión física de los bienes y recursos como cantidades de insumo o mano de obra, horas de uso de maquinaria, peso y volumen de producto. Los costos, entonces, se dividen en lo que viene siendo la evaluación económica, recursos, satisfacción y fin productivo, como un pequeño resumen, ¿no? Bien, eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de tener una producción, que vamos a tener que pagar mano de obra, tener que pagar los insumos, todo lo demás. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué son los recursos sacrificados? Los recursos sacrificados son la mano de obra, insumos y materiales utilizados en la obtención de bien, de fines productivos. Se considera un recurso, eh, que un recurso sea sacrificado cuando por efectos de su uso es imposible retornarlo a su condición general. Aquí es un recurso sacrificado, miren, cuando ya no puede ser reutilizado o se puede reutilizar, pero no como su condición original. Ya no. ¿Manda? Ejemplo, en agroindustria, la compra de fertilizante. Obviamente, cuando nosotros utilizamos fertilizante, ya, ya no, la lata de fertilizante ya no es como la original. Entonces es un recurso sacrificado, ¿sí? ¿Cómo se dice? Estos insecticidas. Al momento de usarlo, obviamente, la lata se va a vaciar. Ya no lo podemos decir que volver a reutilizar, aunque le echen agua, dijeron por ahí, ya no se puede volver a reutilizar. Por eso es un recurso sacrificado. Media vez así como al principio es un recurso sacrificado. ¿Eh? ¿Estamos? La compra de maquinaria para las empresas no constituye costos, pero el uso de maquinaria en el desarrollo de procesos productivos sí constituye un costo, que se presenta como la valoración del desgaste y disminución de su vida útil por su uso. Al desgaste en contabilidad se le conoce como, eh, ¿saben cómo se llama en contabilidad? Al desgaste de la maquinaria. Depreciación. Exacto. La depreciación. Le, comprar maquinaria es una inversión, pero el uso de la maquinaria no tiene costo. Y ese costo va a ser la depreciación, que también viene con la depreciación obviamente ya no se puede recuperar, aunque le hagamos mantenimiento y todo lo demás. Ya no se puede recuperar la depreciación. Y es por eso mismo que en, en los libros de balances, si no me equivoco, se incluye la depreciación como bueno, dependiendo de la maquinaria, ¿verdad? Y se va a ir descontando cada vez de nuestro patrimonio ese valor. La depreciación es la valoración de la pérdida del valor de la maquinaria, ya sea por su uso o ni incluso cuando la maquinaria no se usa, aún así se va depreciando por por los materiales que se utilizan para fabricarlos. Y aún así se va depreciando. Dentro de costos productivos, son aquellos sobre los cuales se dirigen los recursos para la obtención de productos y sobre los cuales hacemos el seguimiento de los costos e ingresos en la contabilidad de costos. En resumen, cuentas se clasifican en conjunto de recursos aplicados al proceso productivo y centros de costos es cada una de las unidades en que se divide la empresa para efecto del costeo, centro de costos. Centro de costos, nosotros vamos a dividir la empresa para efectuar estos pagos de los costos. Como ya vimos, son costos que a veces nosotros ya los utilizamos, por así decirlo, pero están.
Por ejemplo, la depreciación de los insumos de la maquinaria, es siendo un recurso sacrificado. Ahora bien, vamos a ver los tipos de costos. Al examinar los costos, se pueden separar en dos grandes rubros. Costos fijos. ¿Saben cuáles son los costos fijos? En una empresa, ¿qué pueden ser costos fijos? Con la palabra fijo, guíense. ¿Qué puede ser un costo fijo en una empresa? ¿O qué creen que significa esto de costo fijo? Mm, no, no, no. También tenemos variables. Costos fijos, como por ejemplo, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, este, fijo, hoy toca clase de mate, de contabilidad, esos fijos, ¿verdad? Esos fijos, sí o sí se van a recibir, pero puedo decir, puede hacer que hoy tengamos inglés, eso puede ser variable, ¿no? Eso es variable. Los costos fijos son aquellos costos que sí o sí se deben pagar. Y los costos variables son aquellos que van a depender. A veces sí, a veces no. Como por ejemplo, ¿qué creen ustedes que puede ser un costo variable? A veces, ya sea que se pague mucho, o a veces que se pague poco, o una casa, ¿qué puede ser un costo variable? El agua y la luz. Y un costo fijo, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser un costo fijo? Por ejemplo, un costo fijo, digamos, con ustedes puede ser, digamos, el pago de mensualidad, digamos, aplicado al, al tema financiero. Eso puede ser también un costo fijo. Entonces, costos fijos son periódicos. Se suelen incurrir en ellos por el simple transcurrir del tiempo. Por ejemplo, alquiler, salarios, gastos de mantenimiento y depreciaciones y amortizaciones. ¿Bien? Mantenimiento, salario, alquiler, todo eso viene siendo costos fijos, porque sí o sí se deben pagar. Cualquiera que sea el volumen de producción que se pretenda lograr, no se puede evitar en estos costos. Son independientes del nivel de producción. Esos son independientes del nivel de producción. Es decir, así produzcamos en masa nuestro producto, esos costos siempre van a estar. Si alguna vez tenemos temporada baja y no producimos, esos costos van a estar. Por ejemplo, tenemos ¿cómo se le conoce a la persona que alquila? Al arrendante. Bueno, no puedo conocer. A la persona que alquila, nosotros no le podemos decir, mira, hoy no esta vez le voy a pagar menos que el mes pasado porque no produce mucho, eso no se puede, ¿verdad? Si tenemos trabajadores, no les podemos decir, bueno, esta semana no producimos bastante, así que entonces no les vamos a pagar todo. Eso no se puede. A menos, obviamente, que digamos, está dependiendo de que si es así por metas o cosas así, ahí sí, ¿verdad? Pero de lo contrario, si es un costo, ¿verdad? No se puede. Sí, sí o sí tenemos que pagar salarios, aunque no se produzca. Mantenimiento, siempre tenemos que pagar mantenimiento. Y las depreciaciones que, como dije, siempre van a estar ahí. Así le hagamos mantenimiento o no, a las herramientas siempre se va a ir depreciando. Eso dice bien, que son independientes del nivel de producción del examen. Los costos fijos son dependientes del nivel de producción, falso o verdadero.
falso, porque son independientes. Va, ahí está, miren. Los costos fijos, viendo en una gráfica, miren, siempre van a tener, ahí sí que, pues van a ser fijos, como el nombre lo dice, ¿verdad? Y no va a variar con el tiempo. Puede variar si es que le agregamos o quitamos un costo fijo. Por ejemplo, si nosotros compramos el local, ya no debemos pagar alquiler. Entonces nuestros costos fijos van a bajar. ¿Sí? Pero de lo contrario, los costos fijos se van a ir manteniendo estables. Em, Ahora bien, los costos variables son los que están directamente involucrados con la producción y venta de los artículos, por lo que tienden a variar por el volumen de la producción. ¿Qué puede ser entonces un costo fijo? Sabiendo que está directamente involucrado con la producción. ¿Qué puede ser un costo variable? Va a depender, como dice aquí, miren, de la producción. Puede ser entonces un costo variable. Digamos, en una fábrica de ropa, ¿qué puede ser un costo variable? Es un costo variable. Que puede variar, digamos, con, en función de la producción. Puede ser el hilo, puede ser la tela. Todo eso es variable, porque va a depender de cuánto nosotros produzcamos. Obviamente, si solamente producimos dos suéteres, así decirlo, eh, no vamos a gastar tanto en tela y en hilo. ¿Sí? Por eso que es variable. Miren, por ejemplo, las materias primas, que ya sabemos que hoy en día no se llama materia prima, sino que ¿cómo se llama este concepto? ¿Cuál es el nombre profesional de la materia prima? ¿Cómo se le conoce ahora a la materia prima? ¿Sí? Va. Las materias primas ya se conoce como material directo, no como materia prima. Y se conoce como material directo porque o sea, viene directamente de los recursos naturales. Por ejemplo, para producir lo que viene siendo cemento, el material directo viene siendo la tierra, o no sé cómo se llama el, no sé si sea un tipo de tierra especial, no sé, ¿verdad? Pero es el material directo. Llama el uso de materia prima, ya no se está usando. Materia prima, ¿ya? Se trata de aquellos que se utilizan para manufacturar un producto que tiene trazabilidad. ¿Vean? Material directo son los materiales que pueden ser identificados y cuantificados en cada unidad de producción. ¿Sí? Entonces, esto viene siendo bien. Entonces, si alguien les dicen material directo, ya saben que cuáles son. Lo que antes se conocía como materia prima, ¿sí? Pero el, la definición, no, ¿cómo es? El nombre actualizado es material directo. Va. El salario a destajo por servicios auxiliares en la producción.
puede hacer de que, digamos, se deban pagar salarios por hora extra. Eso viene siendo variable porque no siempre vamos a tener horas extra. Eso viene siendo un costo variable, pago de horas extra. Servicios auxiliares tales como el agua, la energía eléctrica, lubricantes, refrigeración, combustible, etcétera. Eso pueden ser también lo que viene siendo ejemplos de los costos variables. Vean, y aquí podemos ver los costos variables. Miren, que va a depender de la producción. Mientras más produzcamos, más vamos a tener que utilizar. Por ejemplo, el aceite en una máquina. El aceite vamos a necesitar en función de cuánto nosotros estamos produciendo. Porque si no estamos produciendo, no le vamos a echar mucho aceite. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, el costo variable depende de cuánto produzcamos. ¿Sí? El costo fijo no depende de cuánto produzcamos. La suma total de ambos eh, con los costos totales. Los costos totales incurridos en una operación de una empresa durante un periodo dado se cuantifican sumando sus costos fijos y variables expresándose de la relación según se identifica a continuación. Costos totales igual a costos fijos más costos variables. Eh, Aquí ya empiezan las fórmulas porque vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Entonces, vayan apuntando todas las fórmulas. Costos totales igual a costos fijos más costos variables. Esto obviamente va a depender del periodo. Costos totales igual a costos fijos, costos variables. Vamos a ver, miren, una gráfica. Costos variables, costos fijos, costos totales. Los costos variables tienden a tener a tener curvas por el tema de la producción. Y si nos damos cuenta, miren, como lo dice aquí, los costos totales viene siendo igual al costo fijo está aquí, miren, al costo fijo, más lo que viene siendo el tema de los costos variables. Miren, los costos variables, por así decirlo, miden esto, ¿no? Al momento de unir los dos, justamente vamos a tener lo que estamos. Costos totales igual a costos fijos más costos variables. El costo unitario. Si los costos totales de una empresa son iguales al costo fijo más variables, no es difícil suponer que el costo total unitario es igual a la suma de costos fijos unitarios más el costo variable unitario. Es decir, el costo unitario, tenemos costo total unitario, fijos unitarios, más costos variables unitarios. Y tenemos otra forma. Y, el costo total unitario es igual a la suma de los costos fijos unitarios más el costo variable unitario. La fórmula misma. Costo total unitario igual a costo fijo unitario más costo variable unitario. Y ahorita vamos a ver qué viene siendo cada uno de ellos.
El costo unitario, ¿qué es el costo unitario? Estimar el costo total unitario es muy importante porque consiste en la cotización que se suele hacer para establecer el precio de venta del artículo que se produce. Debemos saber cuánto nos cuesta, obviamente, lo que nosotros producimos para saber cuánto es lo que nosotros vamos a comprar. O a menos que hagamos uso de marketing, por ejemplo. No sé si ustedes juegan así videojuegos. ¿Alguien que juega videojuegos de ustedes? ¿Nadie? Antes, ¿sí? Digamos, hoy en día, pues ya los videojuegos vienen siendo Xbox y PlayStation, ¿no? Los más demandados en el mercado. PlayStation, por ejemplo, miren, ¿sí? El costo de una Play 4. No me parece. No. Pero ¿qué es lo que quiero llegar? Por si ustedes no lo sabían, digamos, comprar una de esas PlayStation viene siendo, bueno, los PlayStation no son esas cosas, ¿bien? Esas cosas. A la empresa prácticamente que los produce, por si no lo saben, gasta más produciéndolo que vendiéndolo. Es decir, su costo de producción es mayor que el costo de venta. Sí, o sea, eso es una raro, ¿verdad? Pues si digamos, si uno compra una de esas cosas, lo que hace por así decirlo, comprarlo en oferta, porque a la empresa, digamos, producir de esas cosas le genera pérdidas, ¿sí? Es más grande el costo de producción que el costo de ventas. Ahora bien, sabiendo eso, entonces, ¿por qué esta empresa multimillonaria? ¿Cómo puede ser multimillonaria entonces? ¿Cómo creen ustedes que puede ser multimillonaria? Pero el producto, ¿a qué se refiere? A esas cosas. Pero como le digo, digamos, producirlo es más caro que venderlo. O sea, si yo digo, por ejemplo, vale, vendo, digamos, uno de esos motores, ¿verdad? Motores que yo fabrico, por así decirlo. Y a mí para producirlo gasto 500. Yo les digo, se los vendo a 200. Así vendo un montón. Aún así me van a seguir generando pérdidas. Entonces, ¿cómo creen ustedes que recupera su dinero? Tampoco, tampoco. Como ya dije, los 10, es hasta en 10 minutos, creo. Ujú. Como digo, producirlo es más caro que venderlo. ¿Qué manda? No, es así. Sí. No, en esto no tienen ganancia, al contrario, tienen pérdidas. ¿Cómo es que recuperan el dinero? Por la venta de lo que vienen siendo los juegos. Los juegos, digamos, para esas cosas son caros. Los discos para esas cosas son caros. Entonces, digamos, como ellos saben que para utilizar esas cosas necesitan sí o sí comprar juegos, entonces no les importa, ahí sí hay que perder dinero produciendo. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me entienden? O sea, si digamos, si un electrónico viene y lo desarma, va a encontrar aquí cosas que van a decir, eso es caro, ¿va? Y incluso, digamos, una pieza que esté aquí dentro puede hacer más cara de todo el componente. Pero como les digo, esta empresa sabe que para utilizarlo necesita sí o sí comprar juegos. O sea que, digamos, venden juegos por unidad. Juegos por unidad de 500 quetzales, de 1000 quetzales, más. Entonces, ahí es donde. Pero, como le dije, ese es tema de marketing. Porque no de marketing, sino que
em, no sé, no sé de qué tema sería, pero digamos ya son puras estrategias, ¿verdad? ¿Sí? Ahí es donde uno se da cuenta que uno dice, pero ¿para qué uno produce si no, en realidad va a perder, ¿verdad? O por ejemplo, si uno construye una casa, ¿verdad? Uno construye una casa y lo dan a alquiler, obviamente uno lo alquila menos de lo que uno nos cuesta dice que construirlo, pero ya con el tiempo va a ser, ese dinero se va a recuperar, ¿sí? Y por eso dice, ¿verdad? Que para establecer el precio de venta se necesita conocer el costo de producción, ¿sí? Ahora, si digamos, si son cosas que se necesitan, no se necesita nada más, por ejemplo, una tele, ¿verdad? Una tele necesita sí o sí ser más cara de lo que cuesta producirlo, porque si no vas a tener pérdidas, a menos que sea como esas cosas que yo les estoy diciendo aquí, ¿verdad? Eh, Generalmente se estima antes de que se realice la producción y entrega de productos. Por eso se les conoce como costos estándar. Los costos totales unitarios o estándar son los que son los que deben efectuarse en condiciones normales de fabricación del producto. Tienen una importancia destacada en el proceso de planeación y de la producción en el proceso de control. Ya sabemos que para, para cobrar este, debemos saber cuánto nos cuesta producir. Al contrario, o si alguien, digamos, trabaja, yo me recuerdo que ustedes trabajan en construcción, ¿verdad? Los dos, todavía siguen trabajando ahí. Va, digamos, para cobrar por ejemplo, el levantado de una pared, por así decirlo, no pueden cobrar menos del material, porque si por alguna razón la pared se estropea, hay que botarla y obviamente debe salir de nuestro bolsillo, por así decirlo. No podemos cobrar menos de lo que cuesta la materia. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas, jóvenes? ¿No? ¿Estamos? Jóvenes, ahí estamos con aquí.